no hay variabilidad genética. Como es un solo individuo el que da origen a su descendencia, pues todos van a tener la misma carga genética. En una sola palabra estamos hablando de una clonación, ¿sí? Entonces no hay variabilidad genética en los casos de reproducción asexual. Tampoco intervienen los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Es decir, tampoco habría participación de gametos. Los gametos y la fecundación, eso es característico de una reproducción sexual. Y aparte del uso de gametos en una reproducción sexual, sí va a haber variabilidad genética. Como tú te puedes dar cuenta, todos nosotros somos producto de la reproducción sexual. Si tú tienes hermanos o hermanas, ¿no? Te darás cuenta que a pesar de venir de los mismos padres, no somos exactamente iguales, ¿no? Hay procesos que permiten que en la reproducción sexual se dé pues la variabilidad genética, lo cual es fundamental para que una especie, una población pueda sobrevivir ante los cambios ambientales, ¿sí? Imagínate que toda la población humana no pudiera, por ejemplo, responder satisfactoriamente a un virus, ¿no? Por ejemplo, el virus que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasaría? Toda la población humana pues se extinguiría, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes tipos, digamos, de genes que le van a permitir a una población enfrentar, ¿no?, a los diferentes cambios ambientales, ¿no? Entonces, a una población le conviene que haya reproducción sexual, ¿no?, por la variabilidad genética. Muy bien. Por otro lado, tú sabes que todos los días tenemos que comer, ¿no? Tenemos que alimentarnos, porque esos alimentos nosotros los vamos a transformar en energía, ¿no? Vamos a transformarlos también en nuevas células, en nuevos materiales de nuestro cuerpo. Entonces, en todos los seres vivos van a haber una serie de reacciones químicas, ¿no?, que van a permitir llevar a cabo esas funciones, ¿no?, como el crecimiento, ¿no?, como el poder tener energía para movernos, para pensar, etc. Esa característica que tienen todos los seres vivos se llama metabolismo. Metabolismo. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de metabolismo, ¿no?, el anabolismo y el catabolismo. Por ejemplo, tú habrás escuchado los términos anabólicos, ¿no?, cuando ves estos programas que salen en la televisión, estos programas reality, ¿no?, de chicos así muy musculosos, ¿no? Dicen, ah, ya, estos chicos se han aplicado anabólicos, ¿no? ¿A qué se referirá la palabra anabólico? ¿Al crecimiento de las moléculas, crecimiento de las proteínas, o a su destrucción? Muy bien, a su crecimiento. Entonces, un tipo de metabolismo tiene que ver con la formación de nuevas moléculas, ¿no?, con el crecimiento, ¿sí?, con la formación de nuevas proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el anabolismo es un tipo de metabolismo que se caracteriza ¿por qué? Porque hay crecimiento, hay formación de nuevas moléculas, ¿sí?, a partir de moléculas más pequeñas. Por ejemplo, en el caso específico del crecimiento muscular, el músculo crece porque se forman más proteínas. ¿Y de dónde se forman las proteínas? Se forman a partir de la unión de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, son estas pequeñas unidades, ¿no?, se van uniendo, ¿no?, y me van formando, ¿cierto?, una molécula más grande que viene a ser la proteína, ¿no? Una proteína tiene como mínimo 50 aminoácidos. Eso es un proceso anabólico. Obviamente ese proceso necesita energía. O sea, el anabolismo es un proceso endergónico, ¿no?, o sea, que absorbe energía. O sea, si tú vas al gimnasio, por ejemplo, puedes comer ya tus proteínas, pero si no comes algo que te dé energía, como los carbohidratos o las grasas, no va a haber aumento en la producción de tus proteínas, ¿no? Muy bien, ahora, así como hay anabolismo, hay procesos de destrucción de moléculas precisamente para obtener energía, ¿no? Eso se conoce como catabolismo. Por ejemplo, lo que hacemos todos los días es catabolizar las moléculas energéticas, ¿cierto? Por ejemplo, los azúcares, los carbohidratos y las grasas
son nuestro principal combustible. Nosotros vamos a oxidar, vamos a degradar para extraer la energía que necesitamos diariamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ejemplos de anabolismo puede ser la síntesis de proteínas. También un proceso muy importante que hacen todas las plantas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Fotosíntesis. Podría ser, mira, ejemplos de anabolismo, ¿no? Síntesis de proteínas y fotosíntesis. Ejemplos de catabolismo, ¿no? La oxidación de los azúcares, ¿no? Gracias al oxígeno. Eso se llama respiración celular, ¿no? Respiración celular como ejemplo de catabolismo. Muy bien, relacionado con el anabolismo tenemos el crecimiento. ¿No? ¿Qué cosa entendemos por crecimiento? El crecimiento vendría a ser, por ejemplo, el aumento de células de un organismo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en el desarrollo embrionario, a partir de una celulita, ¿no? A partir de un óvulo fecundado, mira la cantidad, ¿no? Los millones de células que se van a formar, ¿no? Para un individuo. Eso vendría a ser crecimiento, la formación de nuevas células. Pero también crecimiento puede ser el aumento de la masa celular de una célula. Si tú comparas, por ejemplo, una persona que hace ejercicio y tiene una mayor masa muscular o una persona más delgada que no hace ejercicio, la cantidad de células musculares, escucha, la cantidad de células musculares es la misma, solo que la persona que ha hecho ejercicio y ha comido más proteínas, sus células están más grandes, tienen más proteína. Eso también se llama crecimiento, eso se llama hipertrofia. No te repiten mucho ese término. Hipertrofia, cuando el músculo aumenta su masa celular, ¿no? Aumenta sus proteínas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el crecimiento viene a ser el aumento del número de células de un individuo o puede ser el aumento de la masa celular de una célula, ¿no? Como de cada célula. ¿Sí? Y el crecimiento siempre se va a dar cuando la velocidad del anabolismo, o sea, la velocidad de la formación de nuevas moléculas es mayor a la velocidad en la cual se da el catabolismo de esas moléculas. O sea, si se forman más rápido las proteínas que lo que se degrada, siempre va a haber un salto, ¿cierto? Eso vendría a ser, pues, entonces, el crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Otra característica de los seres vivos. Tú sabes que los seres vivos nos relacionamos con el ambiente, ¿no es cierto? Y vamos a desarrollar una serie de respuestas. Entonces, hay una característica que viene a ser la relación. Por ejemplo, ¿no? Cuando un animal que es una presa, por ejemplo un ratón, cuando ve a un gato, ¿qué hace? Escapa, ¿no es cierto? Entonces, el ratoncito va a expresar una característica muy importante que se denomina, a ver, la capacidad de respuestas a estímulos, a ver cómo se llama, irritabilidad. La irritabilidad es la respuesta a estímulos, pero estímulos que son temporales, ¿no? Por ejemplo, apareció el gato, entonces el ratón se escapa. O de repente te presentan un plato muy rico, una torta de chocolate, por ejemplo, empiezas a salivar, ¿no es cierto? Esa sería tu respuesta a un estímulo que vendría a ser temporal. Pero, por ejemplo, imagínate que tú, que eres de Lima, te vas a provincia, te vas a una zona muy alta, 5.000 metros, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Vas a empezar a sentir falta de aire, ¿no es cierto? Pero tu cuerpo se va a adaptar ante ese cambio que es permanente, ¿no es cierto? O sea, la altura, eso no lo vas a poder cambiar, ¿no? A menos que salgas de esa zona, ¿no es cierto? Tu cuerpo se va a adaptar ante la hipoxia, por falta de oxígeno, porque tú sabes que a la altura la presión de oxígeno disminuye. Entonces, ese estímulo va a ser de que tu riñón empieza a producir la eritropoyetina, que va a estimular a la médula ósea roja de tus huesos para la producción de ¿qué? De mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿No? Entonces, esos glóbulos rojos van a compensar la falta o la baja presión de oxígeno. Como tú sabes, los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, eso sería un fenómeno o una respuesta tipo adaptación. ¿Okay? Entonces, irritabilidad es cuando respondes pero ante un estímulo, digamos, temporal, y adaptación es cuando ya tu cuerpo responde ante un estímulo, un cambio que es permanente.
Ahora, la adaptación también puede ser el desarrollar estructuras, ¿no?, que te van a permitir adecuarte a un ambiente determinado, ¿no? Pero eso ya se da a través de un proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu adaptación para poder respirar aire? Los pulmones, ¿no es cierto? Si fueras un pececito, tu adaptación para poder respirar en el agua serían las branquias, ¿no? Tenemos una adaptación producto de la evolución. Muy bien. Ahora, otra característica vendría a ser el movimiento. En realidad el movimiento es una respuesta, ¿no? Se relaciona con la irritabilidad. Por ejemplo, cuando una lombriz de tierra se quiere desarrollar bien, lo que hace es introducirse en el suelo húmedo, ¿cierto? Entonces, ese movimiento se llama taxia. Cuando hablamos del desplazamiento de un organismo, va a ser una taxia. ¿Sí? Por ejemplo, si el estímulo es el agua, lo que da sería la hidrotaxia. Por ejemplo, hay otro animalito que es un gusanito que se llama planaria, ¿no? La planaria, por ejemplo, no le gusta la luz. Entonces, cuando ve la luz, trata de escapar y se va hacia la sombra. Ese tipo de taxia sería una fototaxia negativa. ¿No? Fototaxia negativa porque está huyendo de la luz. Mira, lo que pasa con los glóbulos blancos, cuando ingresa un agente extraño a tu cuerpo, los glóbulos blancos se van a sentir atraídos por ciertas sustancias químicas que liberan, por ejemplo, un tipo de glóbulo blanco que se llama mastocito. Por ejemplo, cuando tú haces una herida, libera una sustancia química que va a atraer a los glóbulos blancos para que se coman a los agentes extraños que han podido entrar en esa lesión, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un ejemplo de quimiotaxia, ¿no?, cuando el estímulo son sustancias químicas, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos son atraídos por esas sustancias químicas y así nos van a defender. En el caso de las plantas, por ejemplo, tú sabes que las plantitas, ante la luz, su tallito va a crecer hacia ese estímulo. Ese crecimiento que se da gracias a un estímulo, ¿no?, se llama tropismo. Tropismo. Por ejemplo, si el tropismo fuera la luz, si el estímulo, perdón, fuera la luz, hablaríamos de un fototropismo. Si es hacia la luz, sería fototropismo positivo. O sea, el tallo crece hacia la luz, tiene fototropismo positivo. La raíz, que crece hacia el suelo, tendría un geotropismo positivo. ¿Sí? Ahora, el tallo no crece hacia el suelo. El tallo tendría un geotropismo negativo. ¿Sí? O sea, el positivo o negativo depende si es que crece hacia el estímulo, sería positivo. Negativo es cuando crece en contra. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, otro tipo de movimiento también encontramos en las plantas, ¿no? Por ejemplo, tú conoces las plantas carnívoras, ¿no? Seguramente con los documentales, tienen un par de hojitas que cuando llega pues el insecto, le da una pequeña sacudida y las hojitas se cierran, ¿no?, para degradar a ese insecto. Ese movimiento que es reversible, porque no todo el tiempo va a estar así cerradito, después se va a volver a abrir, ese movimiento reversible se llama nastia. Pero nastia simplemente es un movimiento reversible, ¿no? Por ejemplo, cuando las flores en el día se abren, ¿no es cierto?, y en la noche se cierran, ¿no? Esos movimientos reversibles se llaman nastias. No es lo mismo tropismo. Tropismo es un crecimiento hacia o en contra de un estímulo, ¿no? Hay que diferenciar eso. Por otro lado, otra característica de los seres vivos es la evolución, ¿no? La evolución viene a ser todos estos cambios que se dan en las poblaciones de seres vivos gracias, por un lado, a los cambios en el material genético y también la selección de la naturaleza. Entonces, la evolución no tiene en realidad un objetivo predeterminado, simplemente es un proceso, ¿no? Vamos evolucionando de acuerdo a nuestros cambios genéticos, ¿no?, y también de acuerdo a los cambios en el ambiente. De acuerdo a esos cambios genéticos vamos a ser más o menos aptos, ¿no?, para un ambiente determinado, ¿no? ¿Los seres humanos seguimos evolucionando? Pues claro que sí. Por ejemplo, ¿no?, van a haber seres humanos que tienen características de repente más ventajosas que otros. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay personas que son inmunes al virus del SIDA? Antiguamente, por ejemplo, si uno era diagnosticado con este virus,
era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? Gracias a los tratamientos que hay actualmente, esta enfermedad se puede considerar como crónica. Pero hay personas que tienen una mutación que hace que el virus del SIDA no ingrese a su célula de defensa, ¿no? Entonces, los cambios genéticos pueden hacer de que haya organismos más aptos que otros, ¿no? Y así seguimos evolucionando. Muy bien. Por otro lado, hablando ya de la estructura de la composición del ser vivo, vamos a observar que los seres vivos tienen una organización compleja, ¿no? Es decir, los seres vivos estamos constituidos por una diversidad de componentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de elementos químicos, son más o menos unos 25 elementos químicos, pero esos elementos químicos se unen, forman enlaces, ¿no? Se forman moléculas, macromoléculas, células, tejidos, etc., ¿no? O sea, vamos a observar unos niveles de organización, ¿no? Desde los más simples, ¿no? Hasta los más complejos o grandes, ¿no? Entonces, la organización compleja se refiere a que los seres vivos estamos constituidos por muchos elementos, tanto químicos como biológicos, que están interrelacionados, ¿no? Y vamos a observar una serie de niveles de organización. A ver, ¿cuál es la parte más chiquitita de tu cuerpo, ¿no? A ver, ponte a pensar, los átomos, ¿no es cierto? Vamos a empezar desde ese nivel, ¿no? Es un nivel químico o subcelular. Entonces, en cuanto a los niveles, vamos a empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿sí? Nivel subcelular, también llamado nivel químico, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el nivel atómico, ¿no? ¿Para quiénes están? Están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el sodio, el potasio, el calcio, etc. Ahora, cuando esos elementos químicos o átomos, ¿no? se unen, forman las moléculas. Pueden ser, por ejemplo, moléculas pequeñas como el agua, los gases como el CO2, el oxígeno, los azúcares como la glucosa, los aminoácidos. Son moléculas simples, pequeñas. Pero cuando esas moléculas, imagínate, empiezan a unirse como si fueran vagones de un tren, vamos a tener una molécula más grande, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos hace un rato, si los aminoácidos se unen, ¿cierto?, me van a formar una macromolécula, que vendría a ser la proteína, ¿cierto? Macromolécula. En este grupo están, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Las cuales son moléculas grandes, ¿no? Que están formadas por lo menos por 50 aminoácidos, no pueden tener más. Entonces, este tipo de moléculas grandes que están formadas por moléculas más pequeñas se llaman polímeros, ¿no? O sea, una proteína es un polímero de moléculas más pequeñas. Esas unidades se llaman monómeros. O sea, el monómero de la proteína sería su aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos nucleicos. A ver, recuerda los ácidos nucleicos, el ADN. ¿Cómo se llaman las unidades que forman el ADN? ¿No? Muy bien, se llaman nucleótidos. Entonces, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Estas son macromoléculas, ¿no? O el caso de los polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, el almidón. El almidón está formado por cientos de glucosas. Entonces, el almidón sería un polímero de glucosas, ¿sí? Todas ellas son macromoléculas, ¿no? Las proteínas, los ácidos nucleicos y también los polisacáridos. Ahora, si se empiezan a unir estas macromoléculas, ¿no? Por ejemplo, proteínas con fosfolípidos que forman una membrana, ¿eso qué cosa sería? La membrana celular. O por ejemplo, en el caso de los ribosomas, cuando se unen ARN y proteínas, ese nuevo nivel, ¿cómo se va a llamar? Es un nivel mayor, ¿no es cierto? Ese nivel se va a llamar asociación supramolecular. O complejo supramolecular. Asociación supramolecular o complejo supramolecular, ¿no? Acá están, por ejemplo, las membranas celulares, están las organelas, como los ribosomas, las mitocondrias,
está, por ejemplo, la cromatina, que es la asociación entre ADN e histonas, que lo encontramos dentro del núcleo de células eucariotas. Y en este nivel también están los virus. Después hay una pregunta, ¿en qué nivel se encuentran los virus? Por el coronavirus, ¿en qué nivel de organización están los virus? Los virus están en el nivel subcelular, específicamente son asociaciones supramoleculares, ¿no? O complejos supramoleculares. ¿Sí? Muy bien, cuando estos elementos se unen para formar unidades que cumplen ya con todas estas funciones, hablamos ya del primer nivel biológico. ¿Sí? Entonces, del nivel subcelular pasamos al nivel biológico. ¿Cuál es el primer nivel biológico? El primer nivel biológico sería el nivel de las células, el nivel celular. Por ejemplo, un glóbulo rojo, una neurona, un miocito de los músculos, un fibroblasto del tejido conectivo, un linfocito, un macrófago, todas ellas son células, ¿no? Una bacteria también es una célula, una ameba también es una célula. Todos ellos son unidades del primer nivel biológico. Todo ser vivo debe tener por lo menos una célula en su estructura. ¿Sí? Todos los seres vivos tienen su nivel químico y también tienen su nivel celular. El virus no llega a tener una estructura celular. Por lo tanto, un virus no sería un ser vivo. ¿Sí? Ahora, las células cuando se unen en organismos ya pluricelulares, ¿no? Podemos tener el nivel tisular, ¿no? El nivel de tejidos, del tejido conectivo, por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido nervioso, el tejido muscular. Cuando estos tejidos se unen, forman órganos. ¿No? Nivel organológico. Bueno, tú conoces tus órganos, ¿no? Tu cerebro, tu estómago, tu corazón, tu hígado, tu riñón. Son órganos. ¿Por qué? Porque están formados por al menos dos tejidos. Por ejemplo, si agarramos tu estómago y vemos la pared gástrica, la parte más interna va a estar tapizada por tejido epitelial, luego podemos encontrar tejido conectivo, luego podemos encontrar tejido muscular, y ya recubriendo tu estómago podemos encontrar más tejido epitelial y tejido conectivo. Pregunta, a ver, la piel ¿qué será? ¿La piel será un tejido o un órgano? La piel es un órgano, ¿no? Es el órgano más grande, más extenso de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la piel tiene dos tejidos. La epidermis, que es tejido epitelial, y la dermis, que es tejido conectivo, ¿no? Entonces la piel sería un órgano. Luego tenemos el nivel de sistemas, el nivel sistémico. Por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, ¿no? Etc. Luego juntamos todos los sistemas, vamos a tener el nivel de individuo. Pero en este caso, individuo pluricelular, porque también hay individuos unicelulares como las bacterias, ¿no? Ahora, el conjunto de individuos nos va a dar una población, ¿no? Conjunto de individuos de la misma especie. En este caso ya hablamos de un siguiente nivel, ¿no? Un nivel ecológico. Entonces, el nivel ecológico empezaría con lo que vendría a ser una población. ¿Qué cosa es una población? Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una zona determinada y en un tiempo determinado. Un ejemplo de población podría ser, a ver, los monos tocones de Madre de Dios del año 2019, por ejemplo. O cardumen de anchovetas del año 2020, ¿no? Del mar del Pacífico, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de población hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Y la zona donde se encuentra, ¿sí? Muy bien. Ahora, si juntamos varias poblaciones que están interrelacionadas, ¿no? Poblaciones de animales, plantas, microorganismos, todo eso, ¿cómo se llama? Todo eso se llama comunidad. Por ejemplo, en la célula podemos tener una comunidad formada por plantas pequeñas, por palmeras, por árboles grandes, insectos, microorganismos del suelo,
mamíferos como el jaguar, capibara, aves como los guacamayos, ¿no? Todo eso constituiría una comunidad. Ahora, si consideramos, además de esa comunidad, los factores abióticos como la humedad, la temperatura, salinidad, todo eso vendría a ser un ecosistema. Por ejemplo, en la selva podemos encontrar bosques, ¿no es cierto? Un bosque sería un ecosistema. O, a ver, ¿en qué ecosistema estás viviendo tú? No me digas que estás viviendo en el ecosistema Comas, ¿no? Estás viviendo en un desierto, ¿no? Pastizales, por ejemplo, es un ecosistema, ¿no? Una bahía, por ejemplo, es un ecosistema. Muy bien, entonces tenemos población, conjunto de individuos de la misma especie. Ecosistema, conjunto de diferentes poblaciones interrelacionadas. Perdón, comunidad. Conjunto de poblaciones interrelacionadas. Ecosistema es la comunidad más los factores abióticos, ¿no? Como la luz, la temperatura y el agua. Pero si hablamos de todos los ecosistemas de la Tierra, tendríamos a la ecosfera. Sería el último nivel, ¿no? Ecológico. Muy bien, entonces continuamos con el tema de biología. El término biología fue acuñado en 1802 por dos naturalistas, ¿no? De repente uno ya lo conoce, tiene que ver con la evolución. Fue el francés Lamarck, ¿no? En su obra, él utiliza el término biología, ¿no? Refiriéndose a todos los conocimientos que se habían desarrollado hasta ese tiempo, ¿no? Conocimientos relacionados con la naturaleza. Y por otro lado tenemos otro naturalista, en este caso alemán, Treviranus. También en su obra, él menciona este término, refiriéndose también a lo mismo, ¿no? A los conocimientos sobre la naturaleza alcanzados hasta ese tiempo. Los dos utilizaron el mismo término en 1802, ¿no? Entonces ellos dos estaban relacionados con acuñar el término biología. Ahora, dijimos que la biología es una ciencia, ¿no es cierto? Es decir, utiliza un método científico. Claro, uno piensa que el método científico solamente lo usan los científicos. No es así, cualquier persona debería usar el método científico porque esto nos va a permitir llegar a la verdad, ¿no? Significa investigar, probar, ver evidencias sobre algo. Entonces es muy importante que todos utilicemos el método científico, ¿no? La primera etapa viene a ser la observación, como tú bien ya sabes, la observación. Es la etapa en la cual la persona, ¿no? recaba la mayor cantidad de información posible sobre un fenómeno determinado, ¿no? Utilizando los sentidos, o también se pueden utilizar otros instrumentos, ¿no? De repente microscopios, ¿no? Cámaras, etc. Lo importante es que la observación tiene que ser objetiva. Es decir, que nuestras emociones o sentimientos no tienen que interferir con el momento de recabar una información, ¿no? Porque a ti te dé miedo, por ejemplo, una serpiente, vas a notar de que las serpientes son agresivas, ¿no? O sea, siempre hay que dejar de lado los sentimientos, tiene que ser lo más objetivo posible. Ahora, la siguiente etapa viene a ser la hipótesis, que viene a ser una explicación posible del fenómeno que estás observando. Esta hipótesis tiene que ser susceptible de ser probada experimentalmente. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Francesco Redi, no sé si te acuerdas, Francesco Redi, en 1668, él se dio cuenta pues, que en los animales, en los cadáveres de animales siempre ven moscas, ¿no? Moscas, y también aparecían gusanos. La gente en ese tiempo decía, no, mira, lo que pasa es que hay una fuerza vital que viene de Dios y que hace que esa carne en descomposición se transforme en gusanos. Pero Francesco Redi era un poquito más observador, ¿no? Él veía que estaban las moscas ahí y dijo, las moscas me parece que tienen que ver algo con la formación de los gusanos. Entonces la hipótesis de Francesco Redi fue
la siguiente, ¿no? Los gusanos van a aparecer en la carne en descomposición siempre y cuando las moscas toquen esa carne. Si no, no aparecen los gusanos. Entonces, él cómo probó esa hipótesis, ¿no? ¿Te acuerdas que es un experimento con 3 frascos, ¿no? Uno lo tapó bien, otro lo tapó con gasa y otro lo dejó abierto. Entonces, ¿qué pasó? Al poner carne en descomposición, ¿no? En esos frascos, ¿no? Uno cerrado, otro con gasa y otro abierto, aparecieron los gusanos solamente en el frasco abierto, ¿no? Eso confirmaba la hipótesis de Francesco Redi, ¿no? Entonces, la siguiente etapa viene a ser la experimentación. ¿No? Son una serie de actividades que uno realiza para recrear el fenómeno controlando ciertas condiciones y poder ver, aceptar o rechazar también las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si ahora que estamos en este problema de la pandemia, si por ahí en algún país, ¿no? Dicen, bueno, hemos encontrado un fármaco o una sustancia natural, vamos a denominar la sustancia X, ¿no? Que vemos que ha permitido la recuperación de muchos pacientes con COVID-19. Entonces, en su observación, en este país se ha visto ello. Entonces, la hipótesis de cualquier otra persona, otro investigador, ¿no? Que esté interesado en el tema, sería la sustancia X ayuda con la recuperación de los pacientes con COVID-19, ¿no? Es decir, va a haber una mayor cantidad de personas que van a poder superar la enfermedad con esa sustancia X. La pregunta es, ¿y cómo haríamos para comprobar ello? Lo más lógico sería agarrar 2 grupos, ¿no? De enfermos, obviamente con las mismas características, ¿no? Con la misma edad, etc. Pero un grupo de enfermos se va a llamar el grupo control, ¿cierto? Y el otro grupo de enfermos se va a llamar grupo experimental. Ambos grupos se les van a dar las mismas condiciones, ¿no? El mismo espacio, temperatura, alimentación, cuidados, etc. Todo va a ser lo mismo. Solo que la única diferencia va a ser que el grupo experimental es el que o al que le vamos a dar el tratamiento, la sustancia X. Va a ser la única diferencia. Entonces, vamos a observar qué es lo que va a pasar, ¿no? Si con el tiempo, por ejemplo, imagínate que son, no sé, 100 personas en el grupo control, 100 personas en el grupo experimental, y vemos que el grupo control supera la enfermedad, no sé, digamos, 50 personas, ¿no? Por decir. Y en el caso del grupo experimental, el 99%, o sea, las 99 personas de los 100 enfermos superan la enfermedad. Entonces podríamos estar diciendo de que esta sustancia X es la que ha hecho efecto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa diríamos del grupo control? Es aquel grupo que nos sirve para comprobar o comparar, mejor dicho, un tratamiento específico en un experimento. ¿Sí? El grupo control va a tener todas las condiciones del grupo experimental menos la variable o el tratamiento que pensamos probar. ¿Sí? Entonces es muy importante que en la experimentación tengamos en cuenta lo que es el grupo control, ¿no? Hay un grupo control que sirve para comparar, y por otro lado tenemos el grupo experimental. ¿No? El experimental es aquel al cual se le aplica el tratamiento. ¿Okay? Por otro lado, también hay que distinguir 2 variables, ¿no? La variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que nosotros controlamos, ¿no? Y la variable dependiente es lo que vamos a medir. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de este experimento, ¿no? Donde se está probando un fármaco X, la variable
independiente, o sea, lo que nosotros podemos controlar, lo que queremos, ¿no?, ver, vendría a ser pues el uso, ¿no es cierto?, del fármaco X, ¿no? Entonces, esa sería nuestra variable independiente, ¿no?, lo que nosotros vamos a controlar en nuestro experimento, lo que vamos a utilizar, ¿no?, lo que vamos a ver si es que sirve o no sirve, ¿no? ¿Cuál sería la variable dependiente? O sea, la variable que se va a medir. Es decir, ¿qué es lo que vamos a medir acá que nos va a permitir decir si sirve o no sirve? ¿Cuál podría ser? El número de pacientes recuperados, ¿no es cierto? O el tiempo de recuperación. ¿Está claro? Entonces, la variable independiente es la que el hombre va a controlar. La dependiente es la consecuencia de ello, ¿no?, lo que vas a medir en tu experimento, ¿sí? Entonces, tenemos la variable independiente vendría a ser la variable que uno controla, y la variable independiente vendría a ser la consecuencia, ¿no?, lo que uno mide. Sí, entonces en un experimento hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que es el grupo control, que es el grupo que nos va a servir para comparar un tratamiento, y el grupo experimental es aquel grupo al cual se le aplica un tratamiento, ¿sí? Dos, lo que son las variables. Variable independiente es el tratamiento que uno va a aplicar a un experimento, ¿cierto?, lo que uno puede controlar, lo que está controlando el investigador. Y la variable dependiente es lo que uno va a medir, ¿no?, la consecuencia de ese tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver la eficacia de un alimento en los perros, por ejemplo, ¿cierto?, la variable independiente sería, por ejemplo, el alimento, ¿no?, que se le da al grupo de perros. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La ganancia de peso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una cosa es independiente, variable independiente, y otro variable dependiente. Finalmente, el experimento nos va a servir para confirmar o rechazar la hipótesis, ¿no? Eso va a estar en las conclusiones, ¿no? Vienen a ser enunciados que afirman o rechazan la hipótesis. Si esta hipótesis ha sido aceptada, ha podido superar la etapa de experimentación, se le va a llamar teoría, ¿sí? Teoría. O sea, la teoría no es cualquier hipótesis, no es cualquier idea, es una explicación que tiene evidencia, ¿no?, que tiene un soporte científico. Cuando esta teoría ya es de aceptación mundial, ¿no?, ha pasado por muchos experimentos, se convierte en una ley, ¿sí? Finalmente, tú sabes que la biología es muy amplia, ¿no es cierto? Entonces se requieren varias ramas, especialidades, ¿no? Así como en la medicina hay, por ejemplo, otorrinolaringología, ¿no?, hay neurología, en biología también hay varias ramas, ¿no? Por ejemplo, la rama dominio que tiene que ver con las reacciones químicas en los seres vivos, ¿no?, eso se llama bioquímica, ¿no? En una sola palabra, la bioquímica está estudiando el metabolismo. Por ejemplo, el hecho de respirar. Tú sabes que la respiración depende de una diferencia de presiones, ¿no? Ahí interviene pues el diafragma, ¿no? Entonces, ahí estamos observando fenómenos físicos. La biofísica, ¿no?, tiene que ver con los fenómenos mecánicos y también con las transformaciones de energía, ¿no? El hecho de que tú te puedas mover implica la transformación, ¿no?, de la energía del ATP en movimiento, ¿no?, o la misma fotosíntesis, ¿no? Las plantas lo que hacen es transformar la luz, la energía luminosa, en energía química. Todo eso tiene que ver con la biofísica. Si hablamos, por ejemplo, del estudio, que ahora es muy importante, que tiene que ver con los genes, ¿no?, porque hay muchas enfermedades genéticas, los biólogos moleculares son los que se encargan del estudio de los genes, del ADN, biología molecular. Cuando hablamos del estudio nada más de las células, hablamos de la biología celular o citología. Si hablamos del estudio de los tejidos, ¿no?, hablamos de la
histología. Si hablamos, por ejemplo, de los órganos, de los sistemas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la organología, ¿no? O también de la anatomía. Ahora, imagínate, dentro de la anatomía, si, por ejemplo, estamos estudiando el corazón de un pollo, ¿no? Y vemos que, no sé, pesa, ¿cuánto puede pesar? De repente, no sé, pues 10 gramos, ¿no? Mide de repente unos 3, 4 centímetros. Estamos haciendo un estudio morfológico. Bueno, la morfología tiene que ver con el tamaño, las dimensiones, el peso, la forma, la estructura de un órgano, un organismo, ¿no? Ahora, si el corazón vemos que lo que hace es una serie de movimientos como la sístole y la diástole para bombear la sangre, eso vendría a ser la fisiología, ¿no? O funcionamiento, ¿no? Fisiología tiene que ver con la función, morfología con la estructura. Ahora, si hablamos del estudio también de la herencia, ¿no? Estamos hablando de la genética, ¿no? La genética, ¿no? El estudio de la forma en que se transmite la herencia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, esta es la especie A, esta es la especie B, ¿no? Estamos hablando de la taxonomía, ¿no? Se encarga de la clasificación de los seres vivos. Si hablamos, por ejemplo, de que el ser humano tiene como antecesores, ¿no? Al Homo erectus, ¿no? O a un tal Australopithecus, estamos hablando de la evolución, ¿no? Evolución. Si hablamos, por ejemplo, de la contaminación de los ríos en el Perú, la contaminación de los mares, ¿no? O el hecho de que la radiación ultravioleta genera cáncer en la piel, estamos hablando de la ecología. Ecología estudia precisamente las relaciones entre los seres vivos y sus medios, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, o estudiamos el comportamiento de los animales, ¿no? ¿Por qué tal animal realiza tal movimiento, ¿no? Cómo se comportan los seres vivos en su ambiente, eso se llama etología. Etología, ¿no? Es como, digamos, la psicología en los animales, ¿no? Se estudia el comportamiento de los animales. Ahora, también lo podemos ver en las ramas de acuerdo al tipo de organismo que estudiamos, ¿no? Si estudiamos, por ejemplo, animales, sería la zoología. Si estudiamos las plantas, ¿no? Podría ser la botánica. Si estudiamos, por ejemplo, los microorganismos como las bacterias, ¿no? Tendríamos la microbiología, ¿no? Entonces, así tenemos una diversidad de dominios o ramas en la biología, ¿no? Dependiendo del nivel que estudiemos, dependiendo del enfoque, dependiendo del tipo de organismo que estudiemos, ¿no? Tenemos diferentes ramas o dominios en la biología. Muy bien, entonces hasta acá ya. Bien, vamos a continuar con el tema de biología. En este caso, la segunda parte va a ser la composición química del ser vivo, ¿no? Es decir, químicamente, qué elementos químicos, qué moléculas forman la estructura de un ser vivo. Es muy importante conocer esto porque tiene que ver mucho con nuestro buen funcionamiento y el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, miren, en el caso de bioelementos, son aproximadamente 25 bioelementos los que constituyen al ser vivo. Por ejemplo, podemos encontrar carbono, calcio, magnesio, potasio, etc. Pero mira, se han hecho estudios en cuanto a la abundancia de estos elementos químicos y el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno representan más o menos el 96% de un ser vivo, el 96% de la masa, ¿no?, de un ser vivo. Por lo tanto, en base a su abundancia, vamos a tener tres grupos de elementos. Los más abundantes, ¿no?, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el conocido grupo CHO, se les va a llamar primarios. Los siguientes elementos, por ejemplo, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el fósforo, el azufre,
van a representar más o menos un 4% de la masa de un ser vivo, ¿no? Ellos se van a llamar secundarios. Y los que están en mucha menor proporción, como el cobre, el yodo, el cobalto, por ejemplo, se les va a llamar oligoelementos, ¿no? O elementos traza. Entonces, en cuanto a su abundancia, los elementos pueden ser de tres tipos, ¿no? Tenemos a los primarios. ¿Qué más dijimos? Los secundarios, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Los oligoelementos. Oligo significa poco. Oligoelementos, ¿no? O también llamamos elementos traza con Z. Entonces, los primarios son los que van a formar la mayor cantidad de moléculas de nuestro organismo, ¿no? Básicamente las moléculas orgánicas, ¿no? Como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Por ese motivo también se les llama a los primarios, ¿no? Se les llama también organógenos. Porque ellos son los que van a formar las moléculas. ¿Qué moléculas? Orgánicas. ¿No te acuerdas? Las moléculas orgánicas son aquellas que en su estructura poseían carbonos unidos a átomos de hidrógeno, ¿no? Ahí están los azúcares, las proteínas, ¿no? Lo que vamos a hablar después. Entonces, en este grupo está el carbono, ¿cierto? El hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? Y el nitrógeno. El más abundante en masa viene siendo el oxígeno, ¿no? Bueno, más o menos representará en un ser humano un 62%, ¿no? Más o menos. Entonces, el oxígeno, recuerda, es el elemento más abundante, ¿no? Ahora, el hidrógeno y el oxígeno están formando también la molécula más abundante del ser vivo, que es el agua. Y el carbono, debido a su capacidad para formar 4 enlaces, ¿no? Puede formar estructuras lineales, ¿no? Estructuras cíclicas, puede ser parte también de diferentes grupos funcionales, ¿no? Como el grupo aldehído, cetonas, ¿no? El grupo carboxilo, lo cual le da una gran versatilidad o genera una gran diversidad química del ser vivo, ¿no? Entonces, el carbono por eso es la base de la materia orgánica de los seres vivos. Muy bien, el nitrógeno va a ser muy importante, como vamos a ver, en las proteínas, ¿no? Es un elemento típico de las proteínas y también lo vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. En el caso de los secundarios, por ejemplo, tenemos al fósforo. A ver, ¿dónde podemos encontrar al fósforo? El fósforo lo podemos encontrar, por ejemplo, en la molécula que le da energía inmediata a tus células, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Adenosin trifosfato, ¿no? Conocido ATP. También va a formar parte de tu ADN. Y obviamente el fósforo con el calcio va a formar parte de la matriz o de la parte inorgánica de tus huesos, ¿no? Entonces es importante para los huesos y dientes. El azufre es un elemento también muy importante porque va a formar parte de muchas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la queratina, ¿no? El colágeno, son proteínas que tienen azufre. El azufre en las proteínas. ¿Por qué? Porque hay dos aminoácidos, no sé si tú recuerdas, los aminoácidos de los 20 tipos, ¿no? Que tienen azufre. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esos aminoácidos? Uno era la metionina y el otro era la cisteína, ¿no? Son dos aminoácidos que tienen azufre. Ya por ese motivo que hay proteínas que tienen azufre también. Muy bien, voy a juntar a dos elementos porque van a cumplir la misma función, ¿sí? El sodio y el conocido potasio. Muy bien. El sodio y el potasio son fundamentales, como tienen carga, ¿no? Tú sabes, son dos cationes, van a ser muy importantes para la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso tiene naturaleza eléctrica, o sea, la neurona al momento de generar un impulso nervioso cambia de carga. Y ese cambio de carga lo hace debido al ingreso del sodio y la salida del potasio. Esos cationes van a cambiarle la carga a la neurona y van a permitir la transmisión del impulso nervioso. Imagínate que el sodio no pudiera entrar a tus neuronas, ¿no? ¿Qué podría pasar?
habría parálisis, ¿no? No habría transmisión del pulso nervioso. Por ejemplo, conoces el pez globo. El pez globo tiene un veneno, ¿no? Hay personas que comen este pez globo, a pesar de que es venenoso, ¿no? En el Japón. Pero el chef, la persona que cocina este pez, tiene que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, al comenzar le va a dar ciertos cortes del pescado para que no haya mucha toxina, para no intoxicarlo. Lamentablemente hay muchas personas que mueren de todas maneras por el consumo de este pescado. Esta toxina lo que hace es impedir que el sodio ingrese a tus neuronas. Entonces, de esa manera, lo que va a ocurrir es que las neuronas no van a generar impulsos nerviosos y va a haber cualquier parálisis muscular. Entonces, el sodio entonces tiene que ver con el impulso nervioso. La misma contracción muscular depende del ingreso y salida del potasio, ¿no? Muy importante. Por eso que, por ejemplo, si haces mucho ejercicio, de repente tienes vómitos o diarreas y pierdes estos electrolitos, que se llaman, estos elementos químicos cargados, vienen pues las contracciones, los espasmos, los relatos. Entonces ellos van a regular la contracción muscular y el impulso nervioso. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú le pones mucha sal a una carne, se va a secar, ¿no? Se va a deshidratar. Eso significa que estos elementos químicos jalan agua. O sea, tiene que ver con la ósmosis. Recuerda que la ósmosis son los movimientos de agua que se dan a través de una membrana. Bien, este elemento químico es más sencillo, ¿no? Sus funciones pueden ser muy bien. El calcio junto con el fósforo van a dar resistencia a los huesos y a los dientes. Pero el calcio también tiene que ver con el impulso nervioso, ¿sí? También tiene que ver con la contracción muscular, y también tiene que ver con la coagulación, que es muy importante para formar coágulos ante una lesión en un vaso, ¿no? Para cerrar el vaso y que no haya posible hemorragia. Entonces mira, el calcio tiene varias funciones, ¿sí? Tiene que ver con la resistencia de los huesos, con el impulso nervioso, ¿sí? Con la contracción muscular y también con la coagulación. Otro elemento muy importante es el magnesio. En las plantas el magnesio va a formar parte de la clorofila. Pero en nosotros, y el magnesio es muy importante, tiene que ver, o ayuda a muchas enzimas, ¿no? Para el buen funcionamiento del cuerpo, ayuda con la relajación muscular, ¿no? Cuando estás estresado, por ejemplo, se te contrae acá, el magnesio es muy importante para la relajación, ¿no? Entonces, el magnesio, bueno, vamos a colocar acá lo más importante, que es el hecho de que forma parte de la clorofila y hace posible la fotosíntesis, ¿no? Este otro elemento químico, el cloro, se ha estado mencionando, ¿no? Tú recuerdas que el señor, el presidente de Estados Unidos, Trump, cuando se enteró de que el cloro, que forma parte de la lejía, es importante para desinfectar las superficies, ¿no? Contra este coronavirus, ¿no? Él mencionó que se había la posibilidad de inyectarlo en una persona, ¿no? Por eso recibió muchas críticas, ¿no? El cloro es un elemento muy reactivo y precisamente esa capacidad, esa característica del cloro hace pues de que se utilice para limpiar las superficies. Es más, el agua para tener agua potable que utiliza cloro, ¿no? Por sus capacidades o características antimicrobianas, ¿no? Entonces el cloro es muy reactivo, ¿sí? Y se puede utilizar para la limpieza, ¿no? Forma parte de la lejía, como tú sabes, ¿no? Pero no se puede inyectar, ¿no? A una persona porque ese elemento reactivo, esa lejía, por ejemplo, va a alterar todas estas proteínas, ¿no? Lo que hace el cloro precisamente, la lejía, es alterar las proteínas de los virus. Entonces de esa manera los virus quedan inactivos. De todas maneras, el cloro, por ejemplo, va a regular también los movimientos de agua, ¿no? Es un anión, tiene carga negativa. Y forma parte del conocido ácido clorhídrico, ¿no? Que es muy importante para la digestión de las proteínas en el estómago, ¿no? Y también tenemos al conocido hierro.
Muy importante este elemento porque va a formar parte de esta proteína que transporta oxígeno. Es la hemoglobina. La hemoglobina es fundamental para transportar oxígeno en tu organismo. El hierro lo vamos a encontrar en alimentos ricos, en alimentos de origen animal, ¿no? Como las carnes, el hígado, el vaso, la sangrecita, ¿no? Y también en alimentos de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo las acelgas, las lentejas, pero hay que tener en cuenta que ese hierro de los vegetales no está en la forma que el cuerpo lo necesita, ¿no? Para que esté en la forma que el cuerpo lo requiere, hay que agregarle vitamina C. Entonces cuando tú comas tus acelgas, tus lentejas o tus vegetales, agrégale siempre limón, ¿no? Para tener ese hierro en la forma que tu cuerpo lo necesita. ¿Okay? Muy bien, estos son los elementos secundarios, ¿no? El fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y también incluimos acá al hierro. Dentro de los oligoelementos, los que representan menos del 1% de la proporción del ser vivo, la masa del ser vivo, tenemos al cobre. El cobre es importante porque forma a una proteína, el homolocos. El homolocos va a transportar el oxígeno, ¿no? Es una proteína de color azul, se llama hemocianuro. Es como la hemoglobina, pero en los invertebrados, ¿no? Como los moluscos. También el cobre ayuda a que el hierro se fije en la hemoglobina, ¿no? Por eso el hierro es importante para la formación de esta proteína, por si acaso. También tenemos al yodo. El yodo va a formar parte de las hormonas tiroideas, ¿no? De los tiroides que tenemos acá, que regulan nuestro metabolismo. Estas hormonas tiroideas son muy importantes porque van a acelerar nuestro catabolismo, ¿no? Van a hacer que lo que comamos lo transformemos en energía. También va a ser importante para el crecimiento, ¿no? También es una hormona de tipo anabólico. Entonces, estas hormonas son las que nos mantienen delgados, ¿no? Así como el profesor, ¿no? Quizás el exceso de hormonas tiroideas pues, te puede mantener delgado, ¿no? Por otro lado, la falta de hormonas tiroideas más bien te sube de peso. Y para formar esas hormonas se requiere yodo. Sí, eso es muy importante. Cuando falta yodo, también cuando falta yodo, no se forma muy bien el sistema nervioso, ¿no? Entonces un niño que tiene deficiencia de yodo en su dieta va a ser pequeñito, no va a crecer como debiera y su sistema nervioso también se va a ver afectado. Esa enfermedad se llama cretinismo en los niños. En los adultos, si falta yodo, la glándula tiroides empieza a crecer más allá de lo normal, puede empezar también a aumentar de peso y eso se llama ocio. Entonces, por ese motivo es que el hombre le ha agregado yodo a la sal, por eso es que hay sal yodada. Sí, por eso es importante consumir la sal yodada. Muy bien, el zinc, muy importante para el crecimiento, es muy importante, por ejemplo, sobre todo los caballeros, ¿no? los chicos, los hombrecitos que me están escuchando, es muy importante para el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, ¿no? Órganos sexuales masculinos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las carnes, ¿no? En las frutas secas encontramos, sobre todo en los mariscos, ¿no? Encontramos el zinc, ¿no? Muy importante para el crecimiento, es un gran antioxidante también el zinc. Otro elemento químico es el cobalto. El cobalto es muy importante porque forma la vitamina B12, que va a ser fundamental para la formación de nuevas células, ¿no? Sobre todo de glóbulos rojos. Es decir que esta vitamina evita la anemia. Esta vitamina solamente la vas a encontrar en alimentos de origen animal, ¿sí? También lo puedes encontrar en algas, ¿no? Pero muy poca gente acá creo que come algas. Entonces, si una persona va a ser vegetariana estricta, ¿no? O sea, va a comer solamente vegetales, debe tener en cuenta este factor, por si acaso. Porque si no consumes una buena, por ejemplo, suplementos de vitamina B12, si eres vegetariano, puedes afectar la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿sí? La única vitamina que prácticamente se encuentra solo en alimentos de origen animal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ya la vitamina B12. Y el cobalto forma parte de ella, ¿no? Por ejemplo, otro elemento químico muy importante es el flúor, ¿no?
para el mantenimiento de tus dientes, ¿no? Sobre todo de tus dientes. Por eso es que las pastas dentales les agregan flúor, porque este flúor va a ser más resistente a las sales minerales que están en tus dientes, ¿no? Y en tus huesos. Entonces sí tenemos varios oligoelementos, ¿no? Por ejemplo, el manganeso también es otro que es muy importante porque activa ciertas enzimas, ¿no? Que ayudan con la digestión, ¿sí? Por ejemplo, hay otro, el silicio, ¿no? Que forma parte de la estructura de las células de ciertas plantas, por ejemplo, ¿no? Y también forma parte de la pared celular de algas, ¿no? El silicio. ¿Sí? Entonces así tenemos diferentes oligoelementos, ¿no? Entonces recuerda, los elementos se clasifican en primarios, los más abundantes, secundarios, ¿no? Y oligoelementos que son los que están en menor proporción. Recuerda que los minerales los vamos a encontrar siempre en las frutas, en las verduras, ¿no? Por eso esos elementos nunca deben faltar en tu dieta, ¿sí? También en las carnes, en el arroz, el trigo, también vamos a encontrar de todas maneras estos elementos químicos, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando estos elementos se unen, forman las biomoléculas, ¿sí? Las cuales se pueden clasificar en dos grupos. ¿Recuerdas? A ver, las inorgánicas, ¿no? Y el otro gran grupo eran las orgánicas. ¿Recuerdas la diferencia? Las inorgánicas se caracterizaban porque no tenían enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, el agua. El agua no tiene carbonos unidos a hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces el agua sería inorgánico. No posee, ¿no?, átomos de carbono unidos a hidrógenos. En cambio, las orgánicas sí poseen átomos de carbono unidos a hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, el caso de los azúcares o las proteínas. Ahora, dentro de las inorgánicas, por ejemplo, tenemos a la más abundante, ¿no es cierto?, que es el agua. Tú recordarás que el agua es una molécula que tiene carga, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una molécula polar. Y entre las moléculas de agua, como tenían cargas diferentes, había una atracción, ¿no es cierto? Ese enlace, ¿cómo se llamaba? Puente de ¿qué? Puente de hidrógeno. Estas son dos características del agua que le van a permitir llevar a cabo sus funciones biológicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el agua sea polar es lo que le permite al agua disolver sustancias, ¿no? Sustancias también cargadas, ¿no?, como las sales, ¿no?, o también sustancias polares como los azúcares, ¿no? Entonces, el agua es un gran disolvente. Y al ser un gran disolvente, el agua puede dispersar sustancias, ¿no? Un gran dispersor. El agua también permite que se lleven a cabo reacciones químicas. De las reacciones químicas, ¿no?, las reacciones metabólicas. En ese sentido, tu cerebro, por ejemplo, tendría una mayor proporción de agua que tus huesos, ¿no?, porque en tu cerebro hay mayor actividad metabólica. Ahora que ya está empezando el calorcito, el agua, por ejemplo, es importante por la termorregulación. Precisamente, cuando hay un exceso de energía en nuestro sistema, el agua absorbe esa energía y la usa para romper los puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son muy importantes porque intervienen en la termorregulación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otras características del agua, por ejemplo, su pH. Ustedes que el agua pura tiene pH neutro, ¿no es cierto?, que es muy importante para nuestro cuerpo para evitar alguna alteración, ¿no? Imagínate si tú te lavas, por ejemplo, con lejía, ¿no?, que es una sustancia muy alcalina, ¿no?, o te lavas, por ejemplo, con ácido clorhídrico, eso también va a afectar tus células, ¿no? Entonces el agua tiene pH neutro.
afecta nuestras células, ¿no? Muy bien, además del agua, tenemos otras biomoléculas, como por ejemplo, tenemos a los gases. Tú sabes, el oxígeno es muy importante para la respiración, celular. Y el CO2, o dióxido de carbono, es muy importante para las plantas por la fotosíntesis. ¿Sí? Otras sustancias inorgánicas, por ejemplo, son los ácidos y las bases. Por ejemplo, un ácido de tu organismo muy conocido, que lo hemos puesto acá, el ácido clorhídrico, ¿no? Que ayuda con la digestión de las proteínas. Y una base muy importante en tu sangre es el bicarbonato. El bicarbonato va a ayudar a impedir que haya un cambio de pH drástico en tu sangre, ¿no? Ese tipo de sustancias que ayudan con el mantenimiento del pH de tu sangre, por ejemplo, de tu organismo, se llaman tampones, ¿no? O buffers, o amortiguadores, ¿sí? El más importante en tu sangre vendría a ser el bicarbonato. Y finalmente tenemos a las sales minerales. ¿No? Acá tenemos dos grupos, las insolubles, por ejemplo el cloruro de sodio que usas para tu comida, ¿no? Para sazonar, ¿no? Está formado por sodio y cloro, pero ese sodio se separa del cloro, ¿no? O sea, hay sales solubles, ¿no es cierto? Y el sodio y el cloro tienen que ver pues, con lo que hemos mencionado, ¿no? Un impulso nervioso, o el cloro tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos de agua, ¿no? Por otro lado, hay sales insolubles, ¿no? Las que forman el calcio y el fósforo. Esas sales se unen, ¿no? Y le dan estructura al hueso, son insolubles, ¿no? Tienen función estructural. ¿Sí? Finalmente, las moléculas orgánicas vienen a ser pues, las más importantes, ¿no? Vienen a ser los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, ¿no? Glúcidos. Ellos son moléculas orgánicas que poseen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá la más conocida de repente es la glucosa, ¿no? La glucosa es el principal combustible de tu célula, ¿no? Es decir, los carbohidratos son fuente de energía. También esos azúcares que tú consumas en tu alimentación van a entrar al hígado y a los músculos y van a formar un carbohidrato más grande, ¿no? Que va a ser reserva de glucosa. ¿Cómo se llama a ver esa reserva? Que se forma en el hígado y en los músculos se llama glucógeno. En el caso de las plantas, su reserva de glucosa se llama almidón. Por otro lado, hay carbohidratos que tienen función estructural, ¿no? O sea, por ejemplo, las paredes celulares están formadas por celulosa, en el caso de los vegetales, ¿no? Entonces, tienen función estructural. El enlace que une a esos azúcares para formar carbohidratos grandes se llama enlace glucosídico, ¿sí? Enlace glucosídico. Recuerda que los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, ¿no? Cuando son unidades de azúcar, son pequeñitos, se les llama monosacáridos. Cuando se empiezan a unir por los enlaces glucosídicos, se van a llamar oligosacáridos, ¿no? O sea, cuando se unen 2, 3, 4, hasta 10. Ahí tenemos oligosacáridos, ¿no? Por ejemplo, hay tres que no te debes olvidar. La sacarosa, ¿no es cierto?, que se saca de la caña de azúcar, está formada por una glucosa y una fructosa. La lactosa de la leche está formada por una glucosa y una galactosa. Y la maltosa, que está formada por dos glucosas. ¿Sí? Esos azúcares son oligosacáridos muy importantes que no debes olvidar. Ahora, si el carbohidrato tiene más de 10 monosacáridos, ¿no? 100, 200, 1000, ahí hablamos de un polisacárido, ¿no? Por ejemplo, el almidón, que es reserva de las plantas, el glucógeno, que es reserva de los animales, la celulosa, que le da estructura a las paredes celulares de las plantas, ¿no? También está la quitina, que le da estructura a la pared celular de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Luego tenemos a los lípidos. También están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Aunque algunos pueden tener nitrógeno y fósforo.
Los carbohidratos también son muy importantes porque son reserva de energía. Son reserva de energía. En este caso estamos hablando de los triglicéridos. Pero también los lípidos cumplen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, todas tus membranas celulares, o todas las membranas celulares prácticamente de todos los seres vivos, está hecha de grasa, ¿no? De fosfolípidos. Entonces, ya hay algunos virus que también tienen una membrana hecha de grasa. Entonces, ¿tú con qué disuelves la grasa? Con el jabón, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú te quieres lavar las manos conmigo, de repente has ensuciado, todas esas sustancias lipídicas, orgánicas, las quitas con jabón. Por eso es que se recomienda el uso del jabón, el lavado de manos, para disolver la membrana del coronavirus, ¿no? Porque está hecha de grasa, ¿sí? Entonces, los lípidos también le dan estructura a las membranas celulares. También los lípidos tienen función reguladora, ¿no? Por ejemplo, la hormona que le da las características masculinas, ¿no? A las personas es la testosterona, ¿no? Es un lípido, es un esteroide. Los estrógenos le dan las características femeninas a las chicas, ¿no? También es otro lípido, es otro esteroide, ¿no? Y las vitaminas A, D, E y K también son lípidos. Entonces tienen función regular. Ahora, recuerda que los lípidos se pueden clasificar en tres grupos, ¿no? Lípidos simples, los que están formados por un alcohol y ácido graso, por ejemplo los triglicéridos. El enlace que une el alcohol con los triglicéridos se llama enlace éster, no te olvides. Luego están los lípidos complejos, que tienen grupo fosfato, tienen otros tipos de alcoholes. Por ejemplo, los fosfolípidos, que le dan estructura a las membranas celulares, y los lípidos derivados, que no tienen ácido graso, no tienen este tipo de alcoholes, tienen otras moléculas. Por ejemplo, están los esteroides, ¿no? El conocido colesterol, que es bueno el colesterol porque le da estructura, integridad a tus membranas celulares, ¿no? Y a partir del colesterol se forma la testosterona, ¿no? Las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la vitamina D, que es importante para la absorción del calcio. ¿Ya? Entonces no te olvides, lípidos simples como los triglicéridos, lípidos complejos como los fosfolípidos, lípidos derivados como el colesterol y las hormonas sexuales, ¿no? Luego tenemos a las proteínas. Estas son las moléculas que le van a dar la estructura y el funcionamiento al cuerpo. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muchas de ellas también pueden tener azufre, ¿sí? Tienen muchas funciones las proteínas, ¿no? Por ejemplo, las proteínas que van a intervenir en el metabolismo, ¿no? Se llaman enzimas. Las enzimas son proteínas que van a acelerar las reacciones químicas, ¿no? El hecho de acelerar una reacción química se llama catálisis. Por lo tanto, las enzimas son nuestros catalizadores, ¿no? Tienen función catalítica, ¿no? Por ejemplo, la lactasa, que rompe la lactosa de la leche, ¿no? Cuando termina en asa, significa que es una enzima. Tiene función catalítica, ¿no? Oxidasa, maltasa, lactasa, etc. Son enzimas. También las proteínas tienen función estructural. Por ejemplo, la proteína de tu cabello, ¿cómo se llama? Queratina, ¿no? La proteína de los huesos se llama colágeno, ¿sí? Entonces, la queratina de tu cabello, el colágeno de tus huesos, de tus vasos, de tu piel, ¿no? Son proteínas estructurales. Luego tenemos a las proteínas de transporte. A ver, ¿cómo se llama esa proteína que si falta desarrollas anemia? La hemoglobina. Mira, la hemoglobina es una proteína, pero en su estructura también hay hierro, ¿sí? Transporte, proteínas de transporte, ¿no? ¿Cómo se llama la proteína que regula los niveles de azúcar en tu sangre? O sea, que te baja la glucosa para evitar la diabetes. ¿Cómo se llama? Insulina, ¿no? La insulina también es una proteína, ¿sí? O sea, tiene función hormonal. Ahora, tú habrás escuchado de cuando uno se enferma, ¿cierto? Va a desarrollar defensas, ¿cierto? Esas defensas que desarrolla tu cuerpo son proteínas. Por ejemplo, tenemos a los son de defensa. Y también para el movernos, nuestros músculos requieren de proteínas, ¿no? Proteínas mecánicas. ¿No? Como por ejemplo
la miosina y la actina. Son dos proteínas muy importantes para la contracción muscular. Finalmente, este otro grupo de moléculas, que son los ácidos nucleicos, están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estas sustancias se encargan de almacenar la información genética. Con esa información genética, tus células lo que hacen es sintetizar tus proteínas. Hay dos tipos de ácidos nucleicos que tú también conoces muy bien, el ADN y el ARN. ¿Sí? Entonces hay que recordar que los ácidos nucleicos están formados por unas moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos, ¿no? Que están unidos a través de los enlaces fosfodiéster. Las proteínas están formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿no? Eso no hay que olvidar. El ADN, entre sus bases, por ejemplo, tiene la adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí? El ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Esa es una diferencia muy importante. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos, ¿no? Formando una doble espiral. En cambio, el ARN es solamente una cadena de nucleótidos. ¿Sí? El ADN guarda la información genética, el ARN la copia, ¿no? Y esa copia la va a leer el ribosoma para formar las proteínas, ¿no? O sea, el ARN se encarga de la expresión del material genético. ¿Sí?